Las prácticas de los psicólogos, que es esto que yo les decía ahora, en función de que muchos se dedicaron a ser funcionales al sistema, fueron muy criticadas. Y uno de esos muy críticos ha sido Foucault. ¿Saben quién es Foucault? Bueno, un filósofo francés muy destacado, que también en algún momento criticó el psicoanálisis, después estuvo cerca, después lo criticó y así sucesivamente. Pero tiene una obra muy conocida que se llama Vigilar y Castigar, por la que todo el mundo sabe, donde habló del panóptico y de cómo la escuela tiene una arquitectura parecida a la de las cárceles. De paso, yo en un trabajo de taller con pibes de secundaria, cuando les pedí que dibujaran en un afiche cómo ellos percibían la escuela, dibujaron una cárcel y escribieron cárcel 100%, pusieron unos policías con unos chumbos y bueno, realmente esto que decía Foucault es algo que pasa dentro de la escuela. ¿Tiene sus explicaciones históricas? Sí. Porque en realidad, a principios del siglo XX, por ejemplo en Argentina, teníamos necesidad de homogeneizar. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es? Igualar. ¿Y por qué tendríamos esa necesidad en Argentina? No solo clases sociales, ¿qué más había en Argentina? Inmigrante rolete, yo soy hija de uno. Entonces, teníamos que homogeneizar para construir identidad nacional. Y eso es muy pregnante en la historia argentina. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos querés homogeneizar, la subjetividad, la diversidad, la singularidad queda afuera. Entonces ahora estamos haciendo el proceso de vuelta de ese, pero es lento, porque no hay nada que cambie más lento que una escuela. De hecho, si no fuera así, yo no estaría acá parada y usted sentado ahí de esta forma. Tendríamos que estar en un dispositivo más circular, en un lugar donde las sillas se muevan, pero eso lento. Miren, si ustedes trajeran un médico del siglo XIX a operar en una sala de cirugía del hospital privado o Hospital Córdoba o cualquiera de estos que tienen alta tecnología, ¿ustedes creen que podría operar? No. Traigan un maestro del siglo V a.C. ¿Usted cree que podría hacer la tarea? Totalmente. Totalmente, chicos. ¿Usted cree que un maestro del siglo XVII no sabe hacer la tarea? Solo cambió esto. En la escuela, ni esto. O ustedes estudiaron con cañón, PowerPoint, noticia y pizarrón. La mayoría sigue usando noticia y pizarrón. La mayoría sigue usando el mismo sistema. Y esto no quiero decir que ese sistema, digo que cambia lento. Digo que cambia lento, más lento que otras cosas. Entonces, los problemas de agenda. ¿A qué les llamo yo problemas de agenda en el texto? ¿A qué les llamo problemas de agenda? ¿Entendieron? ¿Nadie entendió? Voy a escribir otro para el año que viene. Escuchen, problemas de agenda, de la agenda social. Uno tiene una agenda, ¿no es cierto? Y en la agenda anota los temas. Bueno, yo le llamo agenda a los temas, agenda educativa, a los temas, problemas críticos de la agenda educativa. Es decir, a estos que fuimos enumerando, que salen todos los días en la televisión: aprendizaje, fracaso escolar, desgranamiento, deserción, violencia, bullying. Esos son los temas de la agenda educativa. Son los problemas críticos de la sociedad. ¿Se entiende ahora? Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? El psicólogo tiene que trabajar con los problemas que tiene la educación. No vamos a inventar la pólvora. Lo que sí vamos a inventar o reinventar son los modos de analizar esos problemas y de intervenir en esos problemas.
No vamos a ser funcionales o vamos a cuidar el trabajo caminando por el borde. ¿Sí? Entonces, agenda educativa significa toda la lista de problemas que les pasé primero y que les volví a mencionar recién, que son las problemáticas críticas de la educación del siglo XXI y que salen todos los días en la televisión y que ustedes, por haber pasado por la escuela, también conocen. También saben que hay chicos que tienen dificultades para aprender, que hay otros que aprenden rápido, también saben que los mandan a sentarse si preguntan mucho, si caminan no les gusta los maestros o no. ¿A quién le gusta a alguien vuelteando la clase? No, a nadie. No les gusta. Entonces, ese tipo de problemas son los problemas que nosotros intentamos contribuir a resolver. Entonces, agenda, psicología educacional, y luego tenemos 3 grandes líneas que son las mismas de la psicología jurídica, porque nosotros nos dedicamos a investigación, capacitación y asistencia. Y dentro de la asistencia podemos tener como distintos rubros. Podemos hacer promoción, podemos hacer tratamiento. Ahora, ojo, el tratamiento que hace el psicólogo dentro de la escuela no es jugar al psicólogo clínico. Pero esta, por supuesto, es una crítica que le hacemos a los psicólogos educacionales, a los psicólogos clínicos, que cuando se meten a la escuela atienden a los niños, niñas y adolescentes en el gabinete. ¿Saben lo que es un gabinete? Gabinete psicopedagógico, donde trabaja el psicopedagogo, el psicólogo, el pedagogo. Las escuelas públicas grandes tienen, las escuelas privadas suelen tener, las escuelas primarias no tienen equipos técnicos externos, ¿sí? Entonces, sacan al niño, lo llevan ahí para diagnosticar, aunque yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que trabajar en el aula, hay que hacer diagnósticos del niño en la situación. Entonces, estas 3 líneas de trabajo tienen distintos porcentajes según donde uno esté desarrollando la función. Pero generalmente uno, sí. Esa diagnosticación no se toma difícil al tanta rotación del profesor, tanta poca implicancia del maestro con el alumno. ¿Cómo lo podés evaluar en tu ámbito y también como más tiempo? No. ¿Vos lo decís por mí? No. Al chico que lo aíslan y lo mandan al gabinete. Al chico que lo aíslan y lo mandan al gabinete le hacen un proceso diagnóstico como el que haría cualquiera que consulta en un servicio de salud mental o en un consultorio privado a un psicólogo. Pero aún con los profesores el niño tiene un problema. Bueno, a veces el profe, a veces el director, a veces pide el niño. Sí, depende. La demanda puede venir de distintos protagonistas. Digamos, un profesor puede decir, pero entonces puede decir, bueno, si es un profesor y tiene 20 y solo tiene problema con este profe, bueno, el pibe, el profe, el vínculo, ¿no? Entonces, bueno, tenés que ir a verlo en situación. A eso me refiero yo. Vos vas al aula, te quedás una mañana, lo ves con ese profe, lo ves con el otro profe. Bueno, después no es que no lo vas a sacar, pero lo podés sacar en grupo, ver cómo el grupo está, cómo es la dinámica grupal de aprendizaje. Bueno, hay como mucha cosa interesante para hacer, porque en el momento que vos lo sacas, el sujeto se siente, digamos, responsable de su dificultad. Porque bueno, en el sistema los fracasos siempre son propios. ¿No? Y acá también en la universidad. Si vos le preguntás a un pibe, alguien que se va de la carrera, ¿qué te va a decir? Los profesores, sí, bueno, no soy para esto. Cuando yo trabajé muchos años en el PROFIP, que es el programa de fortalecimiento al ingreso y la permanencia, porque soy de las miembros fundadoras del programa, y cuando nosotros empezamos ahí a trabajar e investigar, los chicos decían, yo no soy para esto. O sea, debe ser que lo mío no es la universidad, o debe ser que lo mío no es
la educación superior, no me da la cabeza, tenía razón mi papá, tenía la razón mi tía, tenía la razón mi novia. Es decir, hay toda, en general, una fuerte, un fuerte abrochamiento entre el fracaso y las faltas de condiciones personales. Y muchas veces, digamos, a los sujetos, o sea, el análisis es, un sujeto viene con una trayectoria, llega a una institución y se encuentra con condiciones. Las condiciones institucionales, las normas, las reglas, y todos venimos con distintas trayectorias a encontrarnos en un lugar, a hacer las mismas cosas. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar. Bueno, los problemas de la agenda actual en educación, ¿con qué cuestiones tienen que ver? Porque bueno, no sé qué hora terminan ustedes, pero me parece que tenemos tiempo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ¿qué cuestiones influyen en la determinación de esos problemas de agenda? La crisis educativa y la segunda modernidad. Bueno, ustedes se habrán cansado de escuchar hablar de la crisis de la educación secundaria, pero es como Vox Populi, ¿no? La educación media, porque ya no existe más esa palabra tampoco, pero la educación secundaria está en terapia intensiva, está en crisis. Bueno, hay una crisis educativa que está atada a la aparición de la segunda modernidad. Bueno, ¿saben lo que es la segunda modernidad? Es lo que estamos transitando, esta época. La modernidad empieza con la revolución industrial y el contenido intelectual le viene de la Revolución Francesa, de algún modo. Este cambio en el proceso tecnológico, productivo, y al mismo tiempo todo el cambio intelectual. Ahora, la modernidad se encuentra con una gran decepción, que es las dos guerras mundiales. El comprobar lo que el hombre civilizado, heredero del iluminismo, es capaz de hacerle a otro ser humano. Ahí empieza la crisis de la modernidad, la caída de las utopías y los grandes valores que la modernidad defendió. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, digo, porque atravesamos un genocidio, un holocausto, hay que ver lo que sentían los seres humanos que habían padecido ese tipo de masacres y actos de lesa humanidad. Entonces, bueno, pasan las dos guerras, entra en crisis la ideología que sostenía la modernidad y gradualmente comienza otra serie de cambios tecnológicos que no nos llevan a totalmente a un cambio en el modelo productivo, pero sí instalan lo que algunos autores describen como posmodernidad. ¿Eso sí lo escucharon? Bueno, entonces yo le llamo segunda modernidad a la posmodernidad, al exceso en un conjunto de cuestiones que venían dadas, comienzan a haber excesos y se comienza a dar una crisis muy profunda en los valores de las instituciones modernas. ¿Cuáles son las instituciones de la modernidad? ¿Escuela? ¿Familia? ¿La familia no está en crisis acaso, chicos? Está en crisis la familia como institución. Está en crisis la escuela. ¿Qué más está? La iglesia. ¿Qué otra institución moderna tenemos? Yo hago así porque quiero hacer que es una espada, pero no. ¿Qué es? El ejército. El ejército es uno de los grandes valores de los estados modernos. Entonces, estas instituciones, pero es importante que si vos, digo, porque hay un cambio de generaciones y que estos valores son diferentes si vos vivís en las ciudades, en grandes
en grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, que son diferentes que si vivís en el interior, donde todavía el peso de la escuela y de la familia sigue siendo muy importante. Entonces hay una decepción porque estas instituciones dejaron de representar lo que representaban. Entonces comienza la crisis porque hay un fenómeno que se llama de desinstitucionalización, así de largo, ¿se entiende? Donde pierde la educación la fuerza que tenía para formar sujetos. Eso era, los padres de una generación atrás, dos, llevaban los chicos a la escuela y dejaban los niños ahí para que la escuela se ocupe de hacer el trabajo que tenía que hacer. ¿Ustedes fueron hijos de esos? Bueno, yo sí. Pero ahora los padres llevamos a los hijos a la escuela dice, tiene que venir con uniforme y el padre te lo trae el uniforme en una bolsita y dice, si usted puede hacer que se cambie, yo no puedo. ¿Estamos? O viene otro padre y dice, bueno, yo no puedo hacer que estudie. Si usted puede. Entonces, y otro que ni siquiera le pone los útiles adentro de la mochila. Entonces, estamos yendo a los extremos, ¿cierto? Para que ustedes puedan comprender. Y otro que viene y faja a la maestra. ¿Por qué? Porque ya no cree que la maestra tenga razón. Entonces, 2 generaciones atrás, los maestros eran los que tenían el saber. Hoy la escuela no es el único lugar por donde circula el conocimiento y las familias no confían en ellos. Claro que todo depende de las clases sociales. Bueno, entonces, otro punto, el problema de la equidad. El gran problema de América Latina es la equidad. ¿Qué es equidad? ¿Igual? ¿Es igual equidad que igualdad? ¿Cuál es la diferencia? Que equidad es lo justo, que no es lo mismo ser justo que ser igual a otro. Dijiste darle a cada uno lo que le falta. Es decir, si yo tengo todas escuelas iguales con un único dispositivo, no puedo ser equitativo. La igualdad es heredera de la Revolución Francesa. La Constitución argentina es a imagen y semejanza de la francesa. ¿Qué decía la Revolución Francesa? Igualdad, libertad y fraternidad. Bueno, entonces, nosotros para lograr equidad debemos trabajar en dispositivos, o en herramientas que ayuden a que sea más justa la escuela, como dijo la compañera. Entonces, tenemos 2 grandes abanicos de problemas vinculados a este tipo de cosas. Uno es el problema que gira en torno al aprendizaje y el otro el que gira en torno a la convivencia. Bueno, como se está levantando mucha gente, puede ser que no entienden, no les gusta y ustedes me avisan, así me explico mejor. Bueno, esto es lo que está en el texto. La escuela en la actualidad ha naturalizado sus tareas. ¿Qué significa que las ha naturalizado? Es como cuando vos te acostumbras a la violencia. Cuando vos te acostumbras al fracaso escolar. Entonces, la escuela ha naturalizado parte de esos problemas y los interpreta como permanentes. Cuando vos tenés una dificultad y la reconoces como tal, generas un movimiento para solucionarlo. Pero si no es así, puede ser que te paralices y no hagas nada. Esto es un poco lo que está en el texto. Hay 3 puntos: la idea del progreso después de la guerra, la tendencia a entender los derechos orientados a individuos y la pérdida del trabajo asalariado. ¿Saben qué significa eso? Que los pobres que tenemos hoy
son diferentes a los pobres que teníamos antes, porque antes los pobres, las clases pobres, tenían trabajo, eran obreros, y hoy tenemos una pobreza mucho más profunda, que es gente que ya tenemos familias que han pasado 2 y 3 generaciones donde no han trabajado ninguno. Entonces, ahí estamos vulnerando derechos. Entonces, una de las cuestiones de la crisis es que las escuelas no marcan subjetividades, es decir, que la educación, entendida ya desde los griegos, lo que hacía era dejar marcas en los sujetos, o lo que hace aún hoy es dejar marcas en los sujetos. Ustedes, después que salgan de esta carrera, van a tener un montón de aspectos comunes en cuanto a la identidad de ser psicólogos. ¿Se entiende eso? Todos los que pasan por el sistema tenemos aspectos comunes, porque la escuela marca, deja huellas, hay aprendizajes que todos logramos una vez que pasamos por ella. Bueno, hay investigaciones que dicen que con esta caída de la confianza en la escuela, hoy la escuela tiene menos poder de dejar esas marcas como lo hacía en el pasado. Bueno, él está diciendo que en el texto, yo digo que como la escuela ha perdido este lugar de institución poseedora de saber que marcaba al sujeto en cuanto a un conjunto de normas y hábitos que perduraban a lo largo de toda su vida, formaba subjetividades, identidades, ¿está? Pero era muy fuerte esto. Ese proceso no es tan fuerte hoy. La compañera, ¿te animás a hacerla con el micrófono? Ha hecho una pregunta re buena. Si es lo mismo si el colegio, aparte de haber perdido este valor en la educación, también no lo tuvo la familia al perder la confianza y el poco valor que se le da a la familia y el niño al estudiar, ya que es educación gratuita y generalmente los niños y los adolescentes, en particular, por lo menos yo vengo de un pueblo, y todos iban porque te pagaban, pero pasaban y se quedaban de años, total, cada vez pagaban más y no le daban importancia. Vengo acá a estudiar porque mi familia se esfuerza y porque es un logro. Nada de eso, es un pasatiempo para no ir a trabajar. Bueno, no sé si te referís con pagar, con que tenían un bono, un programa. Bueno, sí, a ver, ¿escucharon lo que planteó la compañera? Ella dice, ¿es solo la escuela la que perdió este poder? No, es la escuela y la familia. Por eso hablamos de que las grandes instituciones están perdiendo la fuerza, pero esto no es ni porque sean malas ni porque nada, es un proceso que tiene que ver con el contexto. Entonces, la escuela perdió fuerza, la familia no confía plenamente en la escuela. Chicos, antes, aunque el maestro te pusiera una nota, una amonestación y no tuviera la razón, el padre decía, por algo habrá sido, y se terminaba la conversación. Y hoy eso no sucede, porque la confianza ha caído. Ustedes me van a preguntar, y bueno, un poco, a veces la escuela se va de pista. Sí, se va de pista, pero ha perdido la fuerza, y la anomia quiere decir es que vos no aprendés con la fuerza que tenía la modernidad, un conjunto de normas y valores con respecto a un montón de cuestiones de manera colectiva. ¿Se entiende ahora? Entonces no compartimos lo que está bien y lo que, digamos, algunas cuestiones al respecto de la ética y la moral, del mismo modo que en otras épocas, donde, por ejemplo, trabajando con chicos, los chicos estábamos trabajando con pibes de primer año sobre cuáles son los valores o las cosas importantes para ellos. Y los chicos me decían, copiar está bien, el problema es que te pesquen. Ah, le decía yo, ¿y qué pasa con robar? Ah, igual. ¿Ah?
el problema es que te pesquen. Entonces, este modelo, yo le preguntaba, ¿y qué dice tu papá? Mi papá dice, ojo, no vas a copiar que te va a sacar un 1, trata de que si te copias, que no te pesquen. O sea, el mensaje del padre es, si me entero que copiaste, te voy a dar una paliza o me voy a avergonzar porque es una falta ética, es lo que se transformó. ¿Se entiende? Entonces, esa marca no es fuerte. Y quizás a alguno de ustedes les parezca que está mal copiar en la universidad, porque a mí no me gustaría que me opere el apéndice un médico que pasó copiando. Pero son cosas que nos generan contradicciones y que no tienen esa cuestión profunda que generaba la modernidad en la impresión de que ese era un problema ético. ¿Se comprende? Bueno, pero hay sin fines de situaciones. El punto es que está relajado. Yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Estoy diciendo que ha cambiado. ¿Se entiende? Que ha cambiado. Y eso produce modificaciones. La fuerza que tenía una escuela para vos reconoces a alguien, digamos, hace 2 generaciones, que fue al Montserrat, al Manuel Belgrano, los reconoces porque la escuela tiene una fuerza de marcar una subjetividad que comparte un conjunto de valores. Y hoy, en algunos sectores sociales, en algunas escuelas urbano-marginales, en algunas escuelas donde concurren las infancias desprotegidas, la escuela no tiene la fuerza para imprimir subjetividades porque las personas no confían en ella. Tampoco ocurre en la de las clases altas, donde los niños creen que los maestros son sus empleados. Entonces, esta es la fuerza que se pierde por la pérdida de confianza. La otra cuestión que afecta son los fenómenos de fragmentación social. La sociedad está fragmentada y hoy un elemento que nos une es el televisor. Pero tras la pantalla, nosotros lo que no hacemos es compartir. Digo, ustedes hoy pueden estar conectados a algunos a esta clase y otros están conectados a otra cosa. Bueno, este es un fenómeno que también está participando de la situación educativa y que hay que contemplar. ¿Se entiende? El cambio del lugar del libro, el lugar preponderante de la tele en la vida de cada familia. Como dicen Friends, si vos tenés un televisor, los muebles tienen que apuntar siempre a mirar el televisor. Entonces, ¿hacia dónde apuntan los muebles? Hacia el televisor. Porque la familia se reúne en torno al televisor. Y lo que baja es la interacción de los vínculos entre los unos y los otros. Lo que ocurre es que hay menos gente interactuando y más gente mirando tele. Bueno, ¿quieren que terminemos? ¿Alguna duda más? Todas estas crisis lo que hacen es darnos más trabajo, chicos, por suerte. La fragmentación obedece a distintas cosas. Vos tenés una sociedad fragmentada porque hoy en las grandes ciudades los sujetos no compartimos los espacios. ¿Se entiende? Escuchen, hoy existen los barrios, el espacio de la ciudad está fragmentado por clases sociales. Las escuelas también están segmentadas por clases sociales. Vos tenés escuelas de élite, escuelas término medio y escuelas marginales. Antes, las distintas clases sociales vivían en el mismo barrio, en la misma manzana. Acá vivía el obrero de la fábrica de soda, acá vivía la maestra, allá vivía el doctor y todos esos niños jugaban en la vereda. Ese fenómeno en las grandes ciudades no existe más.
Las clases altas viven en un country o en determinado barrio cerrado, los que están más o menos viven en determinados barrios y los otros viven en sectores marginales, las clases bajas. Entonces, los circuitos que recorren los sujetos son distintos y eso ha incrementado los problemas de violencia callejera. Todo lo que escuchamos en los noticieros se vincula a los fenómenos de fragmentación social. El enfoque de un psicólogo educacional es socio-educativo. Es decir, nosotros no podemos tener un enfoque, una mirada que venga solo de la psicología. Nos tenemos que nutrir de la sociología, nos tenemos que nutrir de la antropología, nos tenemos que nutrir de un conjunto de ciencias y es un enfoque interdisciplinario y psico-socio-educativo. Es decir, hay que estudiar mucho y hay que estudiar cada vez más y no perder la posibilidad de poner en tensión los problemas con un conjunto de variables. Es decir, hay que cada problema analizarlo, por eso yo de algún modo termino el texto hablando de que el modelo, el dispositivo de trabajo en la institución es un dispositivo complejo, porque el objeto de intervención es complejo, esto que decís vos. Entonces te hace falta como tener esta capacidad de análisis complejo. Bueno, estos son los problemas que trabajamos los psicólogos educacionales. Son ejes. Nosotros tenemos un servicio, un programa de asistencia a la comunidad educativa desde la cátedra donde yo estoy y nos llegan demandas y a partir de esas demandas nosotros generamos problemas de investigación o de intervención que intervenimos con los alumnos. Es decir, vamos a las escuelas con los alumnos, es una materia de 5º año, los alumnos ahí desarrollan la práctica con la que aprueban la materia y esos problemas giran en torno a un conjunto de temas que son los que presenté al principio, ¿no? La mayor cantidad de consultas gira en torno al aprendizaje, el 40% de las demandas, el 40% restante sobre convivencia y solo en el área de la salud tenemos un 10%. Bueno, el modelo que yo les decía es un modelo dialéctico, el modelo de intervención, que tiene en cuenta, vos es el que recién preguntaste sobre la segregación, bueno, tiene que tener en cuenta el contexto, lo global, lo multidimensional y todas las interacciones que se producen para dar una respuesta compleja al tipo de problemáticas que nos enfrentan a los psicólogos educacionales. Bueno, muchas gracias. Chao.